No, la verdad que yo agradezco mucho la convocatoria que me hicieron para participar en este panel, porque de alguna manera me permite continuar lo que empezamos hace pocos días en la primera reunión de equipos que tuvimos aquí y que dio como resultado ese documento que anda circulando, que ya todos tenemos, documento colectivo, ¿no es cierto?, de propuestas del EDE para el gobierno de la ciudad. Y entonces, bueno, sentí una especial responsabilidad para ver cómo seguía dialogando con eso que hicimos, que produjimos entre todos acá hace días y que es parte de una producción que viene de mucho antes, de mucho militante, de muchas personas que se han acercado a este espacio. Y yo leí en ese documento, pude reconocer en ese documento tres desafíos que son tres objetivos, diría yo también, que atraviesan distintas áreas. Uno es el reconstruir el vínculo entre el municipio y la ciudadanía. El vínculo entre el municipio en Córdoba, entre el Estado local y la ciudadanía también es un vínculo roto o fuertemente deteriorado por esos gobernantes de la aldea con rebenque, por esas incumplidas promesas electorales desde hace siempre, por esas expectativas que se pusieron en algunos gobiernos y que la gente vio que se desarmaban en la mano. Hay un vínculo de desconfianza, hay un vínculo de no reconocimiento de los que serían los legítimos representantes de la ciudadanía en el gobierno. Esto es un dato de nuestra realidad cordobesa. El otro eje que yo encuentro en ese documento y que atraviesa distintas áreas es la necesidad de reconstruir el espacio público. Un espacio público deteriorado altísimamente en el sentido material, pero un espacio público que también es un espacio público política y culturalmente deteriorado o inexistente. ¿Por qué? Por falta de diálogo, por falta de debate y por la imposibilidad, sobre todo, que tienen muchos actores de la sociedad cordobesa, muchos sectores, muchos vecinos, de participar con la misma legitimidad y en las mismas condiciones o en condiciones igualitarias con otros. Córdoba es, lo sabemos, una sociedad, una ciudad cuyo espacio público está monopolizado por un conjunto muy pequeño de voces y donde hay una cantidad enorme de voces estigmatizadas. Hay otro eje que yo encuentro en el documento y que también atraviesa todas las áreas, que es el de lograr la participación ciudadana en la toma de decisiones, en la elaboración de diagnósticos, en la elaboración de soluciones a los problemas y los conflictos. Me parece que no es raro que estos sean ejes transversales y estén planteados como desafíos, con cosas que hay, como cosas que hay que lograr, cuando realmente de lo que habla el documento, es decir, de lo que estamos hablando para un gobierno de la ciudad del EDE, es de una transformación de la política. Que asumir esos desafíos, que lograr esos objetivos, implica plantearnos una nueva concepción política de la comunicación. Es imposible reconstruir vínculos, recuperar el valor de lo público, lograr la participación ciudadana, sobre todo recuperar la confianza en la participación ciudadana. Esto que Lucas decía es una de las cosas más ricas, más interesantes del presupuesto participativo, que se vuelva a sentir que el discutir y el estar ahí sirve para algo. Decimos, es imposible lograr esto sin modificar fuertemente lo que han sido las políticas de comunicación municipales desde siempre. Yo me puse a pensar cuáles podían ser los ejes de esa política de comunicación entendida como política de ampliación de derechos. En primer lugar, algo que podría denominarse algo así como la necesidad de redefinir la información como insumo y tarea básica de la gestión participativa. Y el otro eje
el instaurar el diálogo y el debate como vía de acción política y cultural. Son dos ejes que están vinculados, pero son distintos. En esa primera línea, en esa necesidad de redefinir la información como un insumo y una tarea básica de la gestión participativa, a mí me parece que tenemos que asumir fundamentalmente dos dimensiones o dos tareas estratégicas. Por un lado, la necesidad de crear canales, de crear modalidades de información propias y diferenciadas sobre la situación de la ciudad, sobre las propuestas y acciones de gobierno y sobre las propias acciones, las iniciativas sociales, colectivas, que vayan, por cierto, en un sentido de transformación. Porque no es posible pensar hoy que los medios masivos hegemónicos que existen en la ciudad van a ser voceros de una nueva política y que vayamos a poder construir desde ellos, nuevas interacciones ciudadanas. En ese sentido, el informar tiene que asumirse como un modo de presencia político-cultural del Estado en la sociedad. Y esto me parece que es importante pensarlo. Como Estado municipal, pero también como sociedad, contamos con enormes posibilidades, porque cuando uno dice generar medios y canales propios y diferenciados, parece que uno está hablando de un sistema de comunicación complejísimo. Y en realidad hay que pensar tal vez en cosas bastante menos complejas y bastante más políticas. Porque necesitamos, yo diría, instalar una red territorial de comunicación, a partir de la cual podamos confrontar, podamos diversificar las agendas periodísticas sobre la ciudad, que son agendas que son a veces las que construyen ese temor del que hablaba Ana, aunque tengamos bajos índices de criminalidad, o que son las que construyen los estigmas de los estereotipos de ciertos habitantes de la ciudad. Y nosotros tenemos una enorme posibilidad de instalar otras redes territoriales de comunicación. Ahí están los CPC, ahí están los centros vecinales, ahí están las escuelas municipales, ahí están los dispensarios, ahí están las organizaciones sociales comprometidas en proyectos de transformación. Yo creo que el otro gran desafío, y que en parte, bueno, ya se ha dicho hoy acá, se viene realizando desde el Consejo Deliberante, hoy ese reconocimiento de que el portal, no es cierto, del Consejo Deliberante es el cuarto en valoración del CIPEC de la Universidad de San Andrés, no es un dato menor. Entonces, el otro gran desafío o estrategia a desarrollar, seguir desarrollando, es la de garantizar el acceso a la información pública, sin duda alguna. Esto no solo porque sabemos que es garantía, que contribuye a garantizar la transparencia, sino además porque es satisfacer y ampliar un derecho humano, el derecho a estar informado. Pero el trabajar en el acceso a la información pública, es decir, la información que tiene el Estado municipal, que pueda cualquier vecino solicitarla y conocerla en tiempo y forma muy rápido y sencillo, no es suficiente. Nosotros sabemos que existen importantes sectores de la población a quienes yo diría que años de desinformación, pero también situaciones de exclusión económica, de exclusión educativa, de dificultades culturales en el sentido de acceso a bienes culturales, los colocan en condiciones, yo diría, de grave desigualdad informativa. Hay sectores que no saben qué información pública, estatal o no estatal, puede ayudarles a pensar problemas y a formular propuestas. No saben cuál es la información que necesitan. Y hay otros sectores que sí saben qué información necesitan, pero no saben cómo conseguir esa información que está producida, por ejemplo, por universidades, por colegios profesionales, y que es un insumo valioso para poder analizar problemas, tomar decisiones, elaborar propuestas. Esas carencias limitan
fuertemente la posibilidad de participación. Participar sin información es casi necesariamente tener que aceptar aquello que proponen los que tienen la información. Y hoy sabemos socialmente el enorme valor económico y político de la información para la participación. Es muy difícil pensar en una ciudadanía participante con capacidad de elaborar propuestas sin información y sin conocimiento apropiado. Y yo creo que ahí justamente la articulación entre el municipio, las instituciones, otras instituciones públicas, ¿no es cierto?, como la universidad, por ejemplo, y las organizaciones vecinales y sociales es imprescindible. Y este es un gran desafío y es otro modo de acercar el Estado municipal y de articularlo con la comunidad. Me paro ahí, hay montones de ideas que uno puede trabajar en ese sentido. Brevemente me voy a referir al segundo eje, esa necesidad de restaurar el diálogo público, el diálogo y el debate como vía de acción política y cultural. Creo que es obvio, la estrategia central para ello, se ha hablado bastante en la exposición de Lucas, pero también está contenido en el documento del EED. La estrategia central para ello son los mecanismos de participación que pasan desde recuperar la idea de los CPC como verdaderos centros de participación donde los vecinos puedan tomar decisiones, hasta el fortalecimiento de las herramientas institucionales que ya existen, como el presupuesto participativo, las juntas de participación ciudadana, los centros vecinales. Proponernos recrear colectivamente a la ciudad como un espacio de diferencias, un espacio de conflicto, un espacio de diferencias, es decir, como la ciudad como una comunidad que puede expresarse, dialogar, discutir, definir proyectos. Y para eso necesitamos realmente no solo la participación acotada, presencial, sectorial. Para eso tendríamos que correr el límite de lo posible. Yo voy a agarrar esa expresión para decir lo que voy a decir ahora. Yo creo que en el marco generado por la nueva ley de medios, nosotros tendríamos que pensar, revivir el viejo proyecto de la radio municipal para Córdoba. Es decir, tenemos que apostar por crear un medio público de amplia participación que promueva el sentido de pertenencia y de convivencia democrática. Un espacio para trabajar con distintos actores sociales en muchos aspectos de los que hablamos en aquella reunión. Recuperar una memoria cordobesa que se ha perdido, recuperar tradiciones políticas y culturales, pero también que permita dar cuenta de todo lo que se ha transformado en Córdoba, de toda la diversidad de que está hecha esta ciudad y que no se quiere mostrar o que no se quiere ver. Las diferencias barriales, generacionales, las diferencias de género, las diferencias políticas, toda esta urdimbre que no encuentra hoy todavía un lugar donde expresarse y ponerse en debate, ponerse en confrontación. Tenemos movimientos culturales, tenemos movimientos artísticos, tenemos sectores juveniles que están pugnando por expresarse, modificar códigos, modificar lenguajes, dar cabida a nuevas ideas, a nuevas experiencias. Eso sería realmente uno de los elementos que haría cambiar un poco esto que se decía el otro día en la reunión, esta especie de desapego que tenemos los cordobeses a veces a nuestra pobre ciudad y que podría restituir tal vez ese orgullo de ser cordobés, un orgullo que la verdad que es bastante importante si lo pensamos no como orgullo folclórico, ¿no es cierto?, sino como orgullo de poder cambiar, esperanza en que nosotros también podemos cambiar y acompañar ciertos cambios que se están produciendo con mucha claridad en el panorama nacional. Bueno, hasta ahí.